Es un gusto estar con ustedes en el Simposio Nacional de Agricultura. Quiero agradecer la invitación a participar a Osvaldo Ernst y a Sebastián Masili por invitarme a a presentarles este concepto de saturación de carbono en el suelo y qué oportunidades y limitaciones nos brinda para lo que es el balance de carbono y nitrógeno en los sistemas agrícolas. La presentación va a tener el siguiente contenido: primero una breve introducción sobre lo que es el balance y ciclado de carbono en sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos, para luego introducir el concepto de saturación de carbono para aquellos que no estén familiarizados con la temática, y hablar luego de la dinámica de retención y descomposición de carbono en este contexto, con ejemplos sobre los experimentos que se han hecho en sistemas locales, con datos de campo y de laboratorio, y luego hacer unas consideraciones finales sobre las oportunidades y limitaciones que presenta esta dinámica de carbono. Recordando en los conceptos básicos de lo que es el balance de carbono en el suelo, del balance de materia orgánica, depende de lo que son las entradas, como biomasa de rastrojos y raíces que vamos a tener en nuestros sistemas de producción, donde una proporción de estas entradas va a ser retenida como materia orgánica del suelo, adherida a las fracciones de arcilla, donde esta proporción le llamamos coeficiente de humificación, proporción de entradas que entran y se retienen como materia orgánica en el suelo. Estas entradas van a depender de la productividad que tenga nuestro sistema, de cuál es el índice de cosecha que estamos haciendo, es decir, de esta productividad, cuánto vamos a estar dejando en el campo como entrada de carbono. También va a depender de la especie sembrada, que va a estar determinando la calidad de esas entradas, cuál es el porcentaje de nitrógeno que van a tener esos residuos, y también la especie sembrada va a estar determinando cuál es la proporción de esa biomasa que entra como masa subterránea o que entra en superficie como parte aérea de la planta. Como todo balance, va a ser las entradas menos las salidas, que son por mineralización y por erosión los procesos principales de pérdidas, donde aquellos procesos de erosión van a estar determinados también por las condiciones climáticas, por el tipo de suelo, por la pendiente que tenemos en ese suelo y qué manejo estamos haciendo, si estamos trabajando con laboreo o en siembra directa, si vamos a estar más o menos expuestos en este sentido a los procesos erosivos que pueden generar redeposición de materia orgánica en otras áreas, en esos sedimentos que se erosionan, mientras que también hay un proceso de salidas por mineralización, que es la descomposición de materia orgánica, donde una proporción de este carbono que teníamos retenido en el suelo se va a perder como dióxido de carbono, a la vez que esto va a otorgar nutrientes para el uso de las plantas en el sistema. Luego vamos a ver que este balance también depende de cuánto carbono tenemos inicialmente y de cuánto carbono tenemos en relación a ese concepto que decíamos que hay una saturación del sistema. Sobre cómo funciona el ciclado en los sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos. Tradicionalmente hubo muchos años en los cuales el sistema agrícola estaba integrado con el sistema ganadero, y en algunos lugares todavía es así, donde tenemos una fase de pasturas y una fase de cultivos. De la fase de pasturas valorábamos, por supuesto, la producción de forraje y el producto animal, pero también la fijación de nitrógeno que hacían las leguminosas que ponemos en esa mezcla, que luego va a ser utilizado en la fase de cultivos, y la acumulación de carbono en el suelo, que permitía por lo menos amortiguar esos procesos de erosión que estábamos viendo cuando trabajábamos con laboreo. Hoy día también valoramos otros servicios ecosistémicos en un rol no tan tradicional tal vez de las pasturas, como aquellos efectos indirectos que veíamos, como la reducción del uso de insumos, de herbicidas, pesticidas, de lo que es el menor uso de combustibles por tener menos operaciones con maquinaria, y también estamos valorando la diversidad de especies que se da cuando tenemos estos sistemas integrados. Respecto al ciclado de carbono, estamos valorando las entradas de carbono y nitrógeno, ya no solo en el perfil superficial, para evitar procesos erosivos, sino también a las entradas que hacen las raíces en las capas subsuperficiales,
donde sabemos que las especies perennes pueden aportar entre 3 y 7 veces más carbono al suelo a través de estos procesos en las capas más profundas del suelo, por tener mayor aporte de raíces y mayor alcance en profundidad. Esto también va a afectar la velocidad del ciclo del carbono y del nitrógeno, va a afectar la entrega de nitrógeno del sistema y la velocidad con que esta sucede. Estamos viendo en definitiva que en sistemas agrícolas, en ausencia de la fase de pasturas, la siembra directa no es capaz de solucionar todos los problemas, y en algunos casos empiezan a haber reducciones del potencial de rendimiento de su nivel alcanzable, que están asociados a distintos procesos. Uno de ellos es el deterioro de las propiedades físicas del suelo, y las pérdidas de carbono en suelo a diferentes niveles también tienen que ver con esto, porque nos hacen más susceptibles a la dependencia de insumos externos. Esto redunda en aumento de costos y también en pérdidas de nutrientes al ambiente, cuando se empiezan a agregar más insumos como fertilizantes. En definitiva, podemos entrar en una espiral negativo de deterioro y extracción de ese suelo, que termina en el deterioro, ya no tanto por procesos erosivos, que en algunos casos igualmente pueden darse, pero también por otros procesos que se dan en otras capas del suelo. Esto se ve en las rotaciones de largo plazo de Iña Lastanzuela. Acá vemos, tenemos el ejemplo de dos perfiles de suelo, de manejos contrastantes en cuanto a la rotación. Este es un perfil de agricultura continua con fertilización, 0% de pasturas, indica este 0, cultivos fertilizados. Si lo miramos en contraste con una rotación de 3 años de cultivos y 3 años de pasturas, es decir, 50% del tiempo en pasturas, pero además con pasturas perennes, y vemos que ya no miramos solo la capa superior, sino que si miramos más abajo en el perfil, es notorio la diferencia ya de color a simple vista, que nos indica diferencias en el tenor de materia orgánica en las capas más profundas. Si miramos los stocks de carbono para diferentes rotaciones, en este eje estamos viendo niveles crecientes de proporciones de pasturas perennes que rotan con esos cultivos, y acá estamos viendo en el eje Y el stock acumulado de carbono orgánico en el suelo para diferentes estratos. Los colores indican los primeros centímetros de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80, y claramente se separan aquellos sistemas que no tienen participación de pasturas, ya sea sin fertilizante, con fertilizante o con diferentes secuencias. No llegamos a tener los niveles de materia orgánica que tenemos cuando tenemos pasturas en el sistema, cuando incorporamos especies perennes, aunque sea una proporción relativamente menor de la rotación, ya hay un cambio importante, y luego con un 50 o un 60% ya no vemos mayores aumentos. Pero lo que sí es interesante ver es que, como decíamos, los cambios en el tenor de materia orgánica no son solo en los primeros estratos del suelo, sino que el stock de carbono en el suelo, en capas más profundas, también es mucho mayor cuando tenemos especies perennes. Es decir, mirando solo los primeros centímetros, nos estamos perdiendo más de la mitad de la película de lo que está pasando en ese suelo. Y bueno, y respecto a cómo se afecta la retención de carbono en el suelo, hablábamos de introducir el concepto de saturación, que se refiere a que la capacidad de estabilización de carbono en el suelo está limitada por la fracción arcilla. Decíamos que el carbono, en realidad, la materia orgánica se retiene adherida a partículas minerales del suelo. Este es un ejemplo de un mineral arcilloso donde tenemos una partícula de materia orgánica que se adhiere por diferentes procesos físico-químicos, que en realidad lo que hace es, al estar adherida a esas partículas, esto le confiere protección física a la descomposición microbiana. Es mucho más difícil que se descomponga si está fuertemente retenido un componente orgánico en un mineral arcilloso, que si está libre. Y bueno, este concepto surge de estos autores que dicen que en realidad podríamos calcular un nivel máximo de carbono orgánico que se puede retener en el suelo en función de cuánta arcilla tenemos en ese suelo. ¿Qué pasa? Cuando aumentamos, agregamos más carbono del que se puede retener en teoría,
llegamos a un nivel de saturación, es decir, todas esos lugares que podían estar protegiendo la materia orgánica están ocupados, y en realidad la materia orgánica adicional queda susceptible a la descomposición microbiana. Es decir, cuando agregamos más carbono, tenemos una reducción en las posibilidades de estabilizar ese carbono agregado y un aumento de la descomposición. Es decir, que tenemos un ciclado más rápido. Entonces empezamos a ver que nosotros agregamos más carbono, y en cambio el stock de carbono en el suelo, que al principio aumentaba rápidamente, empieza cada vez a aumentar con un salto menor, hasta que llegamos a ese nivel donde no aumentaría más, al menos en teoría. ¿Cómo se ven los sistemas que acabamos de ver un par de diapositivas atrás con respecto de este modelo conceptual? Acá les estoy mostrando el trabajo de Raquel Barro, que está en preparación, que ella calculó para los diferentes sistemas de producción de las rotaciones de Niebla Estanzuela, que se ven con diferentes iconos acá, para los diferentes estratos del suelo, los primeros centímetros, y qué pasa si vamos aumentando lo que miramos en el perfil, cómo aumenta el stock de carbono en función de la productividad de pasturas, o la productividad de pasturas más los residuos, cuando tenemos sistemas agrícolas, agrícolas puros. Y empezamos a mirar y para los sistemas combinados, digamos, y empezamos a ver que aumentando el nivel de productividad, es decir, que uno piensa que aumentamos las entradas de carbono al suelo, y el stock de carbono empieza a aumentar hasta cierto nivel, en el cual después queda prácticamente estabilizado, tal cual nos mostraba el modelo conceptual. Sin embargo, cuando miramos capas más profundas, sí, un aumento de la productividad, de los aportes de carbono al suelo, nos está redundando en un aumento de stock de carbono, en ambos casos, ya sea con pasturas o cuando consideramos también los residuos de cultivos. Entonces decíamos, bueno, hay más o menos retención, pero ¿se afecta realmente esa dinámica de velocidad de descomposición? Tomamos muestras de suelo en diferentes sistemas, en estos de Iña La Estanzuela, en suelos tradicionalmente agrícolas, y también en suelos más marginales para la productividad agrícola, como son los suelos de la unidad Alférez, en Palo a Pique, y buscamos condiciones entonces que a través ya sea de la rotación o de los diferentes estratos de suelo, tengamos condiciones de más saturación de carbono o de menos saturación de carbono, de distintas proporciones de carbono en relación a su contenido máximo. Y entonces hicimos incubaciones en el laboratorio. Le agregamos residuos donde teníamos determinado la cantidad de carbono y de nitrógeno en su composición isotópica, para poder hacer un seguimiento de cuál era la retención y la descomposición de este carbono, y estudiamos la fracción mineral y la materia orgánica particulada, que es la fracción que no estaría retenida en la fracción minerales. ¿Y qué encontramos? Bueno, a medida que nos aproximamos a esos niveles máximos, es decir, este es un índice que es el carbono actual sobre la capacidad total, que llega hasta 1 como capacidad máxima, la tasa de descomposición, que es una caída exponencial en la descomposición de carbono, aumenta cuando tenemos niveles de carbono en el suelo cerca de su nivel de saturación, mientras que aquellos sistemas o suelos que están lejos de ese nivel de saturación, en definitiva van a tener una descomposición menor. Por otra parte, cuando miramos lo que es la ganancia de carbono, cuando estamos cerca del nivel de saturación, podemos realmente llegar a no retener nada del carbono que estamos agregando, mientras que cuando estamos lejos de esos niveles de saturación en el suelo, sí tenemos una ganancia de carbono. Es decir, para un mismo nivel de carbono agregado hay una eficiencia de retención que es mayor en suelos no saturados, y que va cayendo a medida que nos aproximamos a los niveles de saturación. Esto está explicado básicamente por la retención en la fracción mineral. Decíamos que habíamos estudiado las dos fracciones, la fracción mineral y la materia orgánica particulada, y acá calculamos el coeficiente H que yo les mostraba al principio, que es la proporción de aquellos residuos que yo agrego que fue retenida, y vemos lo mismo, hay una caída para los dos sitios experimentales cuando nos aproximamos a los niveles de saturación. Por otra parte, también es bien interesante ver que les decíamos que estudiamos carbono y nitrógeno.
en realidad el nitrógeno también fue retenido en la fracción mineral, y cuanto más cerca de la saturación fue menos retenido. Es decir, que cuando agregamos nitrógeno al suelo, ya sea como materia orgánica o como fertilizante, cuando estamos lejos de la saturación, va a haber una proporción más alta de ese nitrógeno que pasa a ser retenido por el suelo, es decir, que tenemos que pensar que tenemos que agregar nitrógeno para el cultivo, y además una parte de eso va a estar retenida en las partículas del suelo. ¿Qué desafíos presenta entonces este concepto de saturación de carbono que está operando este mecanismo para los sistemas agrícolas? Bueno, decimos que la retención de carbono en forma estable está limitada por esta saturación de la fracción arcilla, y que va a ser menos eficiente cuando estamos más cerca de esos niveles de saturación. Entonces, cuando nosotros estratificamos las entradas, es decir, agregamos todos los residuos en superficie, por ejemplo, va a ser mucho más difícil retener carbono, porque vamos a saturar esa capa superficial que en realidad si incorporáramos esos residuos en profundidad. Es decir, que mantener una agricultura continua, con sistemas anualizados de cultivos anuales, que tienen menos raíces y que las raíces están estratificadas en los estratos superiores del suelo, nos va a llevar a esta situación de que en realidad vamos a estar concentrando las entradas de carbono en las primeras capas del suelo, y vamos a tener menos entradas en las capas más profundas. Es decir que, en definitiva, la reducción de entradas en esas capas más profundas puede llevarnos a tener pérdidas de carbono en esas capas, como vimos en los perfiles de suelo de la estanzuela, que las pérdidas no eran solo en la capa superior por erosión, sino que esos procesos de mineralización también estaban haciendo que capas profundas tuvieran reducciones en su contenido de materia orgánica, ya que no estamos reponiendo ese carbono que se está descomponiendo. Cuanto menos saturados en carbono, va a ser más lento el ciclado de materia orgánica, y vamos a tener una entrega menor de nitrógeno, es decir, hay menos, y además de lo que hay una proporción menor que está disponible, está menos disponible en esas situaciones. Y por otra parte, la fracción mineral del suelo va a retener parte del nitrógeno que estamos agregando, y esa retención va a ser más importante cuando estamos más lejos de la saturación de carbono. Pero bueno, no todo va a ser negativo, sino que también detectamos algunas oportunidades para el secuestro de carbono en los sistemas agrícolas. La retención de carbono va a ser mayor en suelos que están lejos de su nivel de saturación, y eso también nos brinda una oportunidad de recuperar aquellos campos degradados, por esas chacras que vemos que en realidad están teniendo esos problemas que han bajado su contenido de carbono, van a tener una alta eficiencia de retención cuando los plantamos con alguna especie perenne para recuperarlos. Es decir, que esta puede ser una estrategia para el secuestro de carbono que puede ser interesante evaluar y hacer una línea de base cuando vamos a empezar a recuperar uno de esos campos, y poder cuantificar esos aumentos en el carbono del suelo, que nos va a redundar también, por otra parte, en una mejora en la fertilidad del suelo, es decir, sería una estrategia ganar-ganar para ese sistema, y tener bien cuantificadas esas ganancias. Por otra parte, otra oportunidad es la aceleración de ese ciclo de carbono y nitrógeno a través del mecanismo de saturación, donde mantener los suelos cerca de esa banda de saturación, que no quiere decir que al 100%, pero a medida que nos vamos aproximando, eso nos va a permitir sostener el rendimiento de los cultivos con menos insumos externos, y reducir las pérdidas al ambiente, porque a su vez esa materia orgánica nos va a ser de buffer para inmovilizar momentáneamente algunos de los insumos que estamos agregando, que se pueda liberar luego más lentamente. Es decir, que contar con este mecanismo podría ser un pilar importante para la sostenibilidad de los sistemas de cultivos y pasturas. Como consideraciones finales, bueno, remarcar que estos mecanismos que explican el ciclo del carbono y el nitrógeno en los suelos están dentro del marco teórico de saturación, que los estamos viendo y constatando en nuestros sistemas, que la retención de carbono en forma estable en suelos del Uruguay está limitada por la saturación de la fracción arcilla, siendo menos eficiente cuanto más cerca de estos niveles de saturación, que la aceleración del ciclo del carbono y del nitrógeno a través de este mecanismo podría ser un pilar importante para la sostenibilidad de los sistemas, que suelos que han perdido carbono, el enlentecimiento del ciclo del nitrógeno va a estar planteando desafíos para los sistemas agrícolas, ya que mientras que la fase de pasturas perennes permite aproximarse a estos niveles de saturación de carbono y nitrógeno cuando es incorporada en las rotaciones,
y esto puede sostener el rendimiento de cultivos con menos insumos externos. Cuando pretendemos mantener esos niveles de carbono en sistemas agrícolas, tenemos que pensar en estos desafíos que estábamos hablando para el diseño de dónde ponemos las entradas de carbono, y qué cantidad estamos agregando. Generalmente calculamos que nuestros cultivos van a rendir y que vamos a tener mucho retorno de carbono, pero no siempre es así, y si a esto le sumamos que además lo estamos agregando en el primer estrato, donde podemos tener un nivel de saturación y una menor eficiencia de incorporación, esto realmente puede ser un desafío. En definitiva, estos mecanismos de saturación de carbono deberían considerarse en el diseño de los sistemas para la intensificación sustentable de los sistemas de producción. Bueno, y con esto ya les agradezco por su atención, termino mi presentación y quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.